Bueno, continuar. Tenemos más ejemplos de la ley de los rendimientos decrecientes para entender un poquito más. Aquí el mayor representante de esta ley es estudiada por David Ricardo, un economista inglés. Es otro de los representantes muy destacados en esta área, que siempre también se lo menciona por muy dedicado que es el análisis que él lo hace, y en este caso, por ejemplo, es a través de los rendimientos decrecientes. A medida que una empresa usa más de un insumo variable, dice, que es el del trabajo, como una determinada cantidad de insumos fijos, con una determinada cantidad de insumos fijos, capital, el producto marginal del insumo variable termina por disminuir, dice. Por ejemplo, el producto marginal del trabajo disminuye si aumentamos el número de trabajadores, pero mantenemos el mismo número de maquinaria. Ese es para darle otro ejemplo más de lo mismo que ya le estuve explicando. No puedo contratar más trabajadores si tengo los mismos números de maquinaria, para que ya no voy a tener un buen rendimiento y va a ir decayendo. Por eso es ley de los rendimientos decrecientes. Para más ejemplos, tenemos que la ley, para más explicación, mejor dicho, la ley de los rendimientos decrecientes afirma que se obtendrá menos y menos producción adicional cuando se añadan cantidades adicionales de un mismo de un insumo, mientras los demás insumos se mantienen constantes. Y este ya es prácticamente de más la explicación, debido a que es lo mismo en otras palabras. Como por ejemplo, dice el producto marginal de cada unidad de insumo se reducirá a medida que la cantidad de ese insumo aumente, si todos los demás insumos se mantienen constantes. Ya sería en otras palabras que es lo mismo que dice acá en el primer párrafo. A medida que se incrementan cantidades iguales de un factor, hay un punto donde los incrementos en la producción son menores. Aquí tenemos la representación gráfica, la cual nos indica de que en cierta producción por periodo de tiempo tenemos un punto donde crece y luego va decreciendo. Lo mismo en esta línea, en el B, en la producción B, aumenta la producción, pero siempre va a haber un momento en que va a ir decreciendo. La productividad de trabajo puede aumentar, dice, si mejora la tecnología, aunque los rendimientos del trabajo en un proceso de producción determinado sean decrecientes. En este caso, la misma cosa. Aumenta la producción en un periodo de tiempo, pero va a siempre llegar a un punto en donde va a ir decreciendo, porque a medida lo vamos aumentando más producción o más cantidad de un factor variable. Etapas de producción en el corto plazo. Es muy importante. Aquí yo tengo, en esta representación ya tengo las tres etapas. La primera etapa, que es creciente. La segunda etapa, que es, va teniendo una pendiente decreciente. Y la tercera etapa, que ya es prácticamente negativa. Entonces, vamos a explicar parte por parte. Esto sería el producto total, el producto promedio del trabajador y el producto marginal de cada trabajador. Etapas de producción en el corto plazo. En la etapa creciente, vamos a atender bien aquí qué dice. En la etapa creciente, que es la etapa 1, como les mostré, aquí está, que más adelante les voy a mostrar en forma más detallada. Al emplear unidades adicionales del factor variable,
el producto total aumenta en un ritmo creciente. Es decir, la aportación del producto total del último trabajador, factor variable, es mayor que la aportación del factor anterior. Esto se debe a que la división del trabajo permite generar los beneficios de la especialización, lo que aumenta la producción a un ritmo creciente. Eventualmente comienza a aplicar la ley de rendimientos decreciente. Bueno, lo que quiere decir aquí es que en la etapa creciente, el producto total aporta en una mayor cantidad que el factor anterior, refiriéndose, ¿verdad?, de que cuando tenemos una cierta cantidad de trabajadores, por más de que los demás se mantengan constantes, aquí el trabajador está especializado, la fuerza laboral se especializa en cada área. Por eso hace de que tenga un momento en que uno se ocupa de preparar cierto producto, vamos a decir envasarlo, otro se preocupa de cocinarlo, otro se preocupa de empaquetarlo, o son procesos diferentes y cada uno se especializa. Es por eso es que se llega a un buen resultado, por eso es que dice que es una etapa creciente, en donde el producto total aumenta a un ritmo creciente, es decir, la aportación del producto total del último factor variable es mayor que la aportación del factor anterior. Quiere decir que aquí lo más importante es la eficiencia del trabajador en cada uno de las combinaciones de esos factores. Al combinar todos esos factores, sale un buen resultado debido a que hay una especialización en cada labor de cada trabajador. Por eso dice que la división del trabajo llega a un beneficio. ¿Por qué? Porque es realmente, cada uno sabe qué ocuparse. Yo no puedo estar ocupándome de cobrar, yo no puedo estar ocupándome otra vez de preparar, de envasar, de fritar, y todo eso hace de que no haya un buen resultado. Pero vamos a llegar a una etapa, aquí tenemos, es la etapa que les quiero mostrar. En la primera etapa, el producto total aumenta a un ritmo creciente. Este es el de línea verde. Etapa creciente. Como les dije, en el momento en que hay un beneficio de la especialización. En la siguiente etapa, que es decreciente, al emplear unidades adicionales del factor variable, el producto total aumenta a un ritmo decreciente. Es decir, que la aportación del producto total del último factor variable es menor. Aquí tendría que estarlo en negrita para que puedan determinar esa diferencia con la etapa creciente, que la aportación del factor anterior, pero positivo, dice. Esto se debe a que al aumentar el factor variable en combinación al factor fijo, el producto marginal de este factor variable comienza a disminuir. No significa, este es el punto, aquí está en la fracción roja. Significa que va aumentando a un ritmo que va cayendo. Es menos la producción, es positivo todavía, pero es en menor proporción, es en menor rendimiento en la etapa, dice, en la etapa decreciente el producto total aumenta a un ritmo decreciente. Quiero explicarles otra vez en este punto que la aportación del producto total del último factor variable es menor que la aportación del factor anterior. O sea, pero positivo, dice. Todavía es positivo.
No cae todavía. Es un ritmo decreciente pero positivo. Esto se debe a que al aumentar el factor variable, vamos a decir que es el trabajador, en combinación al factor fijo, en combinar a un factor capital, vamos a decirle el producto marginal de ese factor variable comienza a disminuir, como les mostré hace rato. ¿Hasta qué punto yo puedo contratar trabajadores? Porque después ya empieza a disminuir en signo positivo. Ojo con eso. Después recién se torna negativa y eso es lo que nos muestra en el tercer paso. En la tercera etapa. En la etapa negativa, al emplear unidades adicionales del factor variable, el producto total disminuye. Es decir, la aportación al producto total del último factor variable es ya negativa. Aquí ya se dan cuenta de que ya se están estorbando, ya se están molestando, ya no hay buena producción y es resultado negativo. En la etapa negativa, el producto total disminuye ya. Etapa negativa. Aquí está la parte azul que ya prácticamente es algo que ya no vale la pena producir. Etapas de producción en el corto plazo. Tenemos insumos en la primera columna, tenemos producto total, producto marginal, que ya tienen toda ahí la fórmula, la variación de la cantidad dividida la variación del trabajo. La otra columna es el producto medio, que es la cantidad dividido la cantidad de trabajo. Cantidad Q significa cantidad del producto físico o el producto total. Y la última columna, que es la etapa del factor variable de producción. Al agregar, en la primera fila teníamos producción, insumos cero, por lo tanto hay producción cero. Y por lo tanto no hay tampoco ningún tipo de producto marginal ni producto promedio. El insumo, al ser agregado en una unidad, tenemos ya una producción de 10. Significa que esa variación entre ambos, producto total e insumos, tenemos ya un producto marginal 10 y un producto medio de 10. Es una etapa creciente, dice. Nos va demostrando en cada producción cómo se comporta la empresa. Si voy agregando otra unidad de insumo, ¿cuánto es mi producción? 25. ¿Cuánto es mi producto marginal? 15. Va aumentando, dice. Producto promedio, 12,5. Quiere decir que 2 trabajadores o 2 insumos producen 12,5. Y al agregar una unidad más del insumo, me da un producto marginal de 15. Ya saben también cómo determinar ese cálculo. Es todavía creciente. Tercer trabajador produce 37. El producto total va creciendo, pero el producto marginal ya se torna decreciente. El producto medio se torna un poquito más decreciente que 2,5, 12,5. Aquí es 12,33. Por lo tanto, la etapa del factor variable es decreciente ya. Sigo agregando más insumos. Mi producción sigue aumentando. Pero mi producto marginal, que es la variación del producto total con relación al insumo, a la variación del insumo, obtengo 10 de resultado. Y significa que va decreciendo cada vez más. Y por lo tanto el promedio por cada insumo o por cada trabajador, en este caso vamos a decir que son trabajadores, entonces cada vez va a ser menos el producto medio. Produce ya 4 trabajadores, produce ya 11,75 nomás ya.
El 5 de trabajador, el quinto de trabajador produce 55, pero el producto marginal es cada vez menos, sigue siendo decreciente. 6 trabajadores producen cada vez más, hay más producto total, pero el producto marginal es lo que realmente nos demuestra cómo vamos obteniendo productividad. Y acá es 5 nomás ya. El producto medio es 10. Seguimos teniendo una descendencia, un decrecimiento. Cada vez aumenta el producto total, pero la producción marginal no. En el octavo trabajador insumo, aquí ya la producción es menos, es ya la etapa negativa, porque aquí nos aclara bien en el concepto de que el producto total ya decrece, el producto marginal ya es negativo y por lo tanto el producto medio cada vez es menos. Y tenemos una etapa del factor variable negativa. Y así se va comportando nuestras etapas de producción en el corto plazo. Eso es porque tenemos siempre en cuenta que a un factor variable se lo va añadiendo un insumo más. ¿Y cuál es el factor variable? Sería el trabajador, o sea, el insumo. El corto plazo y el largo plazo. El corto plazo es el periodo en el que solo algunos insumos, los variables, pueden ajustarse, dice, como por ejemplo la materia prima, puede ser también la cantidad de trabajadores. Solo algunos factores o algunos insumos pueden variar. En el corto plazo, los factores fijos, tales como la planta y el equipo, no pueden modificarse ni ajustarse en su totalidad. Eso es bien claro. Creo que es suficientemente claro en esta explicación que una infraestructura, una maquinaria, un edificio es difícil de modificarse o ajustarse en el corto plazo. En el largo plazo, sin embargo, es el periodo en el que todos los factores que utiliza la empresa, incluso el capital, pueden modificarse. Y eso ya lo aclaramos varias veces. Ya puedo inclusive aumentar más maquinarias, ya puedo inclusive aumentar más construcción de edificios, por ejemplo. Una planta más de mi empresa. Eso sería a largo plazo. Producción con 2 factores variables. Nosotros estuvimos viendo solamente un factor variable que era el trabajo, ¿verdad? Variación de 2 factores en el largo plazo. Aquí tenemos cantidad de capital. 1, 2, 3, 4, 5. Estos son las variaciones que pueden ocurrir con 2 factores a largo plazo. Ustedes saben que a largo plazo todos luego los factores son variables. En este largo plazo lo que podemos nosotros rescatar son este término que lo llamamos isocuantas, que vamos a saber qué significa. Muestra las diferentes combinaciones de trabajo y capital, dice. Ahí ya están los 2 factores variables. Ambos variables que generarán una cantidad dada de producto. Esta situación es a largo plazo. Una isocuanta más alta indica una mayor cantidad de producción y una más baja, una cantidad menor. La isocuanta es prácticamente una representación de las curvas de indiferencia. Muestra todas las combinaciones posibles para producir lo mismo, dice. Solamente que en las curvas de indiferencia teníamos combinaciones de 2 bienes, ¿se acuerdan? Podía ser helado y jugo. En este caso, la isocuanta lo que dice es una combinación entre 2 factores variables que son factores, producción, trabajo y
capital, por ejemplo. Aquí tenemos la representación gráfica de las isocuantas. Sabemos que cuando hay varias isocuantas ya se llaman mapas de isocuantas. Las isocuantas describen la función de producción para los niveles de producción. 55, 75, 90. En este caso, lo que quiere decir que cuanto más altas o más alejadas del origen, son más, ¿cómo decía aquí el término? Son más, indica una mayor cantidad de producción. Cuando hablábamos anteriormente de las curvas de indiferencia, era una mayor satisfacción. En este caso es una mayor producción. Entonces, las isocuantas nos muestra que cuanto más altas son, o sea, más alejadas, por eso dice cantidad 1, 55. Este ya es la cantidad 2, 75. Cada vez va a ir aumentando la producción a medida que va alejándose hacia arriba, ¿verdad? Hacia la derecha. Prácticamente la isocuanta tiene las mismas características que las curvas de indiferencia. No se corta, son convexas, ¿se dan cuenta así? Entonces, nos demuestra de esta manera. Vamos a ver qué dice más. Las isocuantas se utilizan para empresas que tienen solamente dos factores de producción, trabajo y capital, los cuales son variables, dice. Por lo que se dice que es una situación a largo plazo. Ojo, las isocuantas solamente se dan cuando es a largo plazo, porque es difícil de variar el capital, por ejemplo, a corto plazo. Entonces, por eso se aclara en este punto que es a largo plazo. Las isocuantas son curvas construidas uniendo los puntos en los cuales se obtiene una cantidad específica de producción mediante diversas combinaciones de trabajo y capital. Aquí tenemos capital y tenemos trabajo. Y la combinación de ambos nos da esta línea de puntos que nos especifica una isocuanta más alta, indica una mayor cantidad de producción y viceversa. Significa que si el capital es mayor, también el trabajo es también mayor. O sea que van unidas las dos juntas en una combinación. Las isocuantas tienen las mismas características de las curvas de indiferencia, dice. Nunca se cruzan, o sea que nunca se cortan, ustedes ya saben eso. Son convexas respecto al origen. ¿Se dan cuenta? Tiene esta forma que le da la espalda al origen. Y en la parte significativa tiene pendiente negativa. ¿Por qué es pendiente negativa? Porque si vamos a aumentar el capital, significa que tenemos que disminuir el trabajo para poder llegar a una compensación de ambos. Si vamos a aumentar trabajo, tiene que disminuir la cantidad de capital. Es por eso que tiene esa explicación de pendiente negativa. Nos dice luego que la porción significativa de una isocuanta tiene pendiente negativa. Esto significa que si la empresa quiere utilizar menos de capital, tiene que emplear más de trabajo para obtener el mismo nivel de producción. Esa es la explicación correcta y exacta en la parte significativa de que tienen pendiente negativa. Y son las mismas características que las curvas de indiferencia. Y ya se dan cuenta la forma también. La sustitución de los factores. Ustedes saben que la curva de indiferencia tiene una pendiente, que es la relación marginal de sustitución. ¿Se acuerdan? O la tasa marginal de sustitución. Y también aquí la relación marginal de sustitución técnica del trabajador y el capital, que es LK, es la cantidad de capital que una empresa puede dejar de utilizar al aumentar en una unidad de cantidad. En una unidad,
la cantidad de trabajo utilizada y aún permanecer en la misma isocuanta. Significa que a medida que yo voy disminuyendo menos de capital, aumenta más de trabajo. Por eso dice relación marginal de sustitución. Voy a ir sustituyendo un bien, o sea, en este caso, un factor para aumentar el otro, pero siempre sobre esta curva. Sobre esta curva es lo que me determina un nivel de producción. Ahora, si yo quiero aumentar mi nivel de producción, tiene que ser entonces en esta otra curva, que lo que me va a determinar el disminuir más de capital para aumentar más de trabajo, por ejemplo. Por eso nos dice que su pendiente es la relación marginal de sustitución técnica del trabajador y el capital. Es la cantidad de capital, vuelvo a repetir, que una empresa puede dejar de utilizar al aumentar en una unidad la cantidad de trabajo utilizada y aún permanecer en la misma isocuanta, o sea, en la misma curva. Una decisión de los directivos puede alterar los factores para sustituirlos. Eso es una forma de decir también. De hecho, ¿verdad? Vamos a dejar de contratar, por ejemplo, trabajadores. O vamos a dejar de utilizar maquinarias para aumentar más trabajadores. Y eso puede hacer que realmente sea una decisión de cada empresa y eso hace que tengamos otro tipo de resultado a la hora de sustituirlos. La relación marginal de sustitución técnica, al igual que la relación marginal de sustitución, se expresan en unidades positivas. Dice. El resultado siempre tiene que salir positivo. También es igual a la producción marginal del trabajador dividido la producción marginal del trabajo. Del capital. Aquí tenemos la fórmula. La relación marginal de sustitución técnica es igual a, sale negativa, pero se tiene que tornar positiva, dice. La variación de la cantidad de capital dividió la variación de la cantidad de trabajo. Es lo mismo también de esta manera representarlo. La variación, que es este triangulito delta, al capital dividió la variación de la cantidad de trabajo, manteniendo fijo el nivel de producción. La producción con dos factores variables. La relación marginal de sustitución técnica decrece. Disminuye a medida que nos desplazamos en sentido descendente a lo largo de la isocuanta. Es decir, que las isocuantas son convexas. Que ya sabemos su forma, cómo es convexa cuando le da la espalda al origen. La producción de cualquier factor es limitada. A medida que se sustituye más capital por trabajo en el proceso de producción, la productividad del capital disminuye. La producción necesita una combinación equilibrada de ambos factores para poder tener un equilibrio. Eso es lo que nos explica en esta producción de dos factores variables. Y esto se da a largo plazo. La relación marginal de sustitución técnica decreciente disminuye a medida que nos desplazamos descendentemente a lo largo de la isocuanta. Una relación marginal de sustitución técnica descendente nos dice que la productividad de cualquier factor es limitada, es convexa como las curvas de indiferencia. La relación marginal de sustitución técnica y la productividad marginal, la variación de la producción a causa de una variación del trabajo. Estos son prácticamente, son normas o reglas que hacen que se demuestre por qué es una relación marginal de sustitución técnica decreciente.
Ahí tenemos la fórmula también. La variación de la cantidad causa una variación del capital. Producto marginal del trabajador con respecto a la variación de la cantidad. Si la producción se mantiene constante y se incrementa el trabajo. Esto no vamos a tener en cuenta como fórmula. Vamos a dejarlo nomás así. Vamos a pasar nomás este. Hay algo también que se cumple a largo plazo, que son los isocostos. Cuando ya hablamos de costos, ya significa que hay presupuesto de por medio. O sea, hay dinero. Muestra todas las combinaciones de trabajo y capital que pueda comprar ya una empresa, dado el gasto total de la empresa y los precios de los factores. La pendiente de un isocosto se obtiene por medio de prácticamente viene a ser el producto del trabajador, la productividad del trabajador dividido la productividad del capital. Donde PL se refiere al precio del trabajo, perdón, no es producción, es el precio del trabajo y precio del capital. PK es el precio del capital. Isocosto muestra todas las diversas combinaciones de factores, trabajo y capital, dado el gasto total de la empresa y los precios de los factores. Su pendiente es menos precio del trabajador dividido el precio del capital. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de línea de presupuesto o recta presupuestaria? Bueno, y ahí también hay una semejanza con el isocosto. Ahí ya hablamos de presupuesto, hablamos de gasto, hablamos de precios. Y sabemos que en la recta presupuestaria su pendiente era los precios de ambos bienes. ¿Se acuerdan? Precios relativos de ambos bienes. Precio del helado y precio del jugo. Y en este caso es el precio de los factores productivos, como ser el trabajo y el capital. Rendimientos crecientes de escala. Si la producción se duplica con creces cuando se duplican los factores. O sea que hay si hay más factores, entonces la producción se duplica más y hay entonces crecimiento. Rendimientos crecientes, lo hizo cuántas están cada vez más cerca. Acá, por ejemplo, notamos que hay unas isocuantas, 10, 20, 30. Y tenemos una línea que los cruza en cada punto de equilibrio. En cada punto que los corta, más bien. Esto prácticamente viene a ser los rendimientos crecientes de escala. Aquí en estos puntos son los que notamos los de 2 a 4 de capital, por ejemplo, horas máquina que trabaja el factor capital, tenemos un alejamiento de 10 a 30, por ejemplo. Me refiero a los valores de la isocuanta. Es cuando se nota, por eso dice que los isocuantas están cada vez más cerca. Dice. Vamos a notar un poco la diferencia. La producción se duplica cuando se duplican los factores. Aquí está la diferencia. Los rendimientos constantes, las isocuantas guardan la misma distancia. En este caso, por ejemplo, ustedes van a ver la diferencia, que son todas iguales en la misma proporción. Todas están separadas en la misma proporción. Por eso dice que es constante. Sin embargo, aquí, en este punto, con este punto están más cerca. La isocuanta 20 con 30 está más cerca. Sin embargo, la isocuanta 10 con 20 está un poco más alejada. Ahí hay una pequeña diferencia de distanciamiento. Quiere decir que hay rendimientos crecientes cuando están cada vez más cerca, dice.
y acá es constante. Cuando son decrecientes, en la que la producción no llega a duplicarse cuando se duplican todos los factores. Aquí ya, en este caso, aquí del 10, isocuanta 10 e isocuanta 20 están más cercas, en este caso, ¿verdad? Pero de 2 a 4 ya están más alejadas. La producción, el capital 2 y el trabajo 5 tienen un punto isocuanta 10. El capital 4 y el trabajo 10 tiene una isocuanta 30. Cuando están más alejadas, entonces es decreciente. Y cuando están más cerca, son crecientes. Gran parte del incremento de la producción se ha derivado del cambio tecnológico. Eso sabemos luego, que cuando hay tecnología hay más producción, el cual mejora la productividad y aumenta el nivel de vida. Y eso es lo que nosotros buscamos, un mejor nivel de vida a través de una mejor productividad. ¿Y cómo logramos esa mejor productividad? A través de un incremento de la producción. El cambio tecnológico desplaza la función de producción en sentido ascendente o hacia arriba. Cambio tecnológico. Aquí tenemos, hay muchos ejemplos de cambio tecnológico como ser aviones de gran tamaño, fibras ópticas, las telecomunicaciones, las mejoras de las tecnologías de computación, etc. Otras formas son más sutiles, como es el caso de la empresa que ajusta su proceso productivo para reducir el desperdicio y aumentar la producción. Se distingue la innovación del proceso, se presenta cuando el nuevo conocimiento de ingeniería mejora las técnicas de producción de los productos existentes. La innovación de producción se introduce productos nuevos o mejorados al mercado. Este es la innovación del proceso. Cuando tenemos mejores conocimientos cómo proceder, cuando tenemos mejores técnicas, se capacitan más los técnicos, más los funcionarios están más instruidos, tenemos un capital humano mejorado. Entonces tenemos una producción, una innovación de producto. Y cuando es una innovación de producción, es cuando introducimos ese producto nuevo ya, esa mejora de tecnología, porque están pues los técnicos que están cada vez mejorando los teléfonos, por ejemplo. Eso es una innovación de proceso. Ahora, cuando tenemos ese producto innovado, es lo que introducimos en este punto. Se introducen productos nuevos o mejorados ya al mercado para salir a la competencia. Por ejemplo, una innovación de procesos le permite a las empresas lograr una mayor producción con los mismos insumos o producir lo mismo con menos insumos. En otras palabras, es equivalente a un desplazamiento en la función de producción. Todos nos estamos refiriendo a los cambios tecnológicos. La productividad crece debido a las economías de escala, así como al cambio tecnológico que ya hemos analizado en la unidad anterior. Economías de escala y producción masiva han sido elementos importantes del crecimiento de la productividad durante el siglo XX. Crecimiento de la productividad a partir de las economías de escala. Y hasta ahí, entonces, justito a tiempo me dio para terminar esta parte. Voy a poner algunas preguntitas en el foro para los que puedan participar. Y vamos a estar hablando en el grupo por el tema de cualquier pregunta que quieran hacer. Inclusive el martes tenemos todavía luego clase. Y el miércoles recién ustedes dan examen. El martes vamos a dar solamente video y no foro. Justamente ajustó a la fecha. No va a ser martes el día que tenemos, sino va a ser miércoles 16. ¿Alguna pregunta? Y nada, ¿verdad? Vamos a estar en contacto entonces.
¿Qué pasa con ese ejercicio que falta, o sea, falta hacer contigo, este de costo? Y vamos a hacer el martes. Tenemos tiempo el martes. Y el martes, y el miércoles rendimos nosotros. Sí, así está establecido en el calendario. Ya. Perfecto. 16 dice, lastimosamente no coincide en la fecha del examen, pero me viene bien para poder explicarle el ejercicio de costo. Sí, porque seguramente que va a salir el ejercicio sí o sí, ¿verdad? Así mismo. Ya. Ahí está. Feliz fin Ya de está, semana. profe. Gracias, Igualmente. Noemí, también a vos y a Francisco por participar. Dale, profe.